Bien, en esta hora damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también queremos saludar de una manera muy especial a un grupo de hermanos que quizás más adelante vamos a estar saludando a otros y a otras personas. Dentro de ellos saludamos a la hermana Elizabeth Ropero, que Dios sea contestándole sus peticiones. A la hermana Diana Carolina Espinosa también. Saludamos también al hermano Héctor Fabio Espinosa, a Gloria Amparo Figueroa, a el hermano Edison Arias y su esposa, la hermana Tulia Agudelo, y la hija Juliana, y también a Liliana Vivas, también a Berta Londoño, a Berta Agudelo, a José Romero García, a Eri López también. Queremos que Dios trate con él y con el otro hermano de él, con Jessica Alejandra también López, con el hermano Reinaldo Agudelo y también con la hermana Aurora Moreno y las dos preciosas hijas, Manuela y Gabriela Agudelo. También saludamos al hermano Edison López, hermana Rosario Agudelo, a la hermana Lisa Mariel García, a Juan Carlos también, a su propio hermano y también a otros hermanos como Edgar Morales y su esposa, la hermana María del Carmen Vargas, a Francia Elena Vargas también saludamos, y también a Stephanie Agudelo, a Giselle Melisa Peralta y su niña, a Salomé, a Dolly Peralta, a Darío Espinosa también los saludamos, a María Lucrecia Cantor, a Isabela Correa y al hermano Yerlin Correa, a Mariela Salazar también les saludamos de manera especial, a Yanel Soto, a Jacob Yoxán Soto, a Lucy Rubiela Rosales, también al hermano Agustín Soto, que Dios lo guarde y lo ayude, el hermano Luis Figueroa, el hermano Jason Noguera, también los saludamos, a la hermana Ana Cristina Córdoba, hermano Daniel Santa, a Karen Caro, a Alexander Caro, a la hermana Jacqueline Meneses, la hermana Fanny Yané Caro, hermano Pedronel Cardona, un saludo, un abrazo a todos en el amor de Cristo. A Alexander Díaz Sánchez también deseamos que Dios lo bendiga, a Daniela Asprilla, a Nicolás Asprilla, a Sonia Asprilla y a todos los hermanos. En otro programa más adelante estaremos saludando otros hermanos. Yo quisiera que Dios les ayudara, que Dios les bendijera, que el Señor sea obrando en sus mentes y en sus corazones. Padre bendito, mira toda esta lista y otros hermanos que más adelante serán nombrados. Ayúdalos, ayúdalas, oh Dios, resuelve sus problemas, sus dificultades, abre las ventanas de los cielos y permítenos ver tu gloria, oh Dios. Señor, te ruego que en el nombre precioso de Cristo, Padre eterno, conteste las peticiones de sus vidas, guarda su vida física y espiritual. Te ruego que cumplas tus planes y tus propósitos en ellos y en ellas. Permítele, Señor, que puedan ver tu gloria de una manera poderosa y especial. Oh Dios, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Para ti todo es posible. Bendigo y alabo tu nombre, poderoso Rey. Oh Dios, glorifícate en todos ellos, en todas ellas y en sus familias, los que están cerca y los que están lejos, y que podamos ver tu mano pródiga en bienes a favor nuestro, en el nombre precioso de Jesucristo. Y la gloria toda sea para el Padre, para el Hijo y para el poderoso Espíritu Santo de nuestro Dios, a quien damos todo honor y toda gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Bien, amados, con la ayuda del Señor vamos a meditar bajo un tema que es bien interesante y queremos que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga fortaleciendo, que el Señor sea obrando de una manera especial. A su nombre damos la gloria. En esta hora vamos a hablar un poquito acerca de la Sagrada Escritura, de la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios.
También sabemos, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios es un Dios que desea revelarse, o sea, desea manifestarse, desea darse a conocer a la humanidad. Dios no se mantiene callado como los dioses paganos, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Nuestro Dios sí puede hablar. El Señor se agrada en hacerse conocer a sus criaturas. Su imagen es una de un Dios de amor, y el amor debe comunicarse siempre, y esa revelación debe venir de Dios mismo. Los pensamientos del hombre pueden ser revelados solo por el hombre mismo, de la manera que solo Dios puede hacerse conocer. El Dios de la Biblia es un Dios que habla. Desde la creación y a través de toda la historia podemos entender que el Dios eterno siempre ha existido, existe y existirá. La Biblia dice en el Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Amados, a través de los años, Él ha revelado su voluntad y sus propósitos, hablando a todos los hombres elegidos como la más grande revelación en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el Logos, el Verbo eterno. La Biblia dice en San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, aquel Logos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora nos habla literalmente a través del Hijo. Sabemos, amados, que a Dios le ha agradado que todas estas revelaciones fueran preservadas para el tiempo moderno, para este siglo XXI. El propósito es que nosotros podamos entender claramente esas verdades eternas que Dios ha reservado desde el principio. Vamos a ver algunos nombres de las Escrituras. Nuestra palabra española Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa un libro o libro. Este es una palabra biblos de la genealogía de Jesucristo. También viene de un término llamado biblión, que es una forma diminutiva de biblos, que significa libro pequeño. Y se le dio el libro, o sea, el biblión, y habiendo abierto el libro, biblión, Lucas 4:17. La palabra biblos viene del nombre dado a la pulpa interior de la caña de papiro, sobre la cual se escribían los libros antiguos. La escritura es otro de los nombres que tiene la palabra de nuestro Dios. En Marcos, en Lucas, en San Juan, en Romanos, en Gálatas, en Segunda de Pedro. También en Mateo es llamada las Escrituras, lo mismo que en Segunda de Pedro y en Segunda de Timoteo. También este término es aplicado a las Sagradas Escrituras. También en Romanos 1:2 se habla de las Santas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 se dice de las Sagradas Escrituras. Y una vez en Romanos 3:2 dice la palabra de Dios. También se hacen algunos elementos descriptivos y también satisfactorios, como la palabra de Dios, Marcos 7:13 y en Romanos 10:17. ¿Cómo nos ha llegado la Biblia? ¿Cómo se encuentra dividida la palabra de Dios? Algunos dicen que hay dos pactos. Nosotros también lo llamamos testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene varias divisiones en hebreo: la Torá, que son los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Vienen los profetas o Neviín, que son 8 libros, que están los primeros profetas, son 4 libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los últimos profetas, que también son 4 libros: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, o sea, Oseas, Joel, Amos, Abdías, también
todos los que siguen Nahum, Habacuc, son 12. También aparecen los escritos, los Ketuvim, que son 11 libros. Aparecen los libros poéticos, que son 3 libros, Salmos, Proverbios y Job. Aparecen 5 pergaminos, los Megilot, que significa los cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y los libros históricos, que son 4, que son Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Amados, la Biblia dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Salmo 24, 44. O sea, esta es la división que hizo nuestro propio Señor Jesucristo del Antiguo Testamento. Lo dividió en la ley de Moisés, lo dividió en los profetas y en los salmos. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece una división muy sencilla. Aparecen 4 libros llamados biográficos. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También se le llama a Mateo, Marcos y Lucas evangelios sinópticos porque son muy similares. Aparece también algo histórico, un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, escrito por un médico, el médico Lucas. También aparecen las epístolas, que son de carácter pedagógico, para enseñanza. Aparecen 21 cartas o libro. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y aparece un solo libro profético que es el Apocalipsis, que es un libro de revelación, donde se corre el velo, donde podemos nosotros ver realmente cosas que van a suceder en el futuro. ¿Cómo fue que nos llegó a nosotros los capítulos y versículos de la Biblia? Originalmente la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos, como lo conocemos hoy, pero por conveniencia algunos hombres, como el cardenal Hugo, quien murió en el 1263 después de Cristo, mediante unas investigaciones posteriores, vemos que llegó un hombre más adelante llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. Ellos fueron los que empezaron a dividir la iglesia, o a dividir mejor el Antiguo y Nuevo Testamento en versículos y en capítulos. Y el Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones de versículos por Robert Stephan en 1551. La primera Biblia que fue publicada, dividida enteramente en versículos, fue la Biblia de Ginebra en el año 1560. Así que estos datos son interesantes porque así entendemos de dónde vienen los capítulos, de dónde vienen los versículos en la palabra de nuestro Dios. Ahora, los escritores de las Escrituras realmente son muchos, son muy variados. Según algunos, Dios usó por lo menos 40 diferentes autores a través de un periodo de no menos de 1500 años. Y esto es maravilloso porque ellos no se pusieron de acuerdo, mucho menos se iban a comunicar, de tal manera que allí se puede ver que hubo una revelación divina, hubo la mano de Dios, ya que gracias al Señor todos fueron inspirados por el Espíritu Santo y no hay contradicción alguna. Realmente esto es una palabra inspirada. Dentro de los que Dios usó para escribir hay cerca de 55 autores identificados, por ejemplo, en la historia como 11 libros, de los cuales los autores se desconocen, que son Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Job y Hebreos. Y algunos de los libros tales como Génesis, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, cubren periodos tan largos como la historia, que es posible que sean colecciones de antiguos archivos que han sido reunidos y editados hacia el final del periodo escrito en el libro. Quizá lo hizo algún individuo elegido por Dios
Por ejemplo, Moisés podía ser el compilador de Génesis. Si esto es cierto, entonces el número real de los escritores que contribuyeron en la Biblia puede ser considerable, más de 40. Amados, vemos que, por ejemplo, los Salmos y los Proverbios tienen varios autores. La sobreescritura que aparecen encabezando muchos de los salmos sugieren por lo menos 7 diferentes autores. En adiciones a Salomón, como el autor de Proverbios, se menciona a Agur 31 y el rey Lemuel en el capítulo 31, verso 1. Todos estos autores, exceptuando, digamos, posteriormente a Lucas, fueron judíos y escribieron en el contexto de la religión judía. Sin embargo, las palabras que ellos escribieron le han causado más atracción e interés a personas de todas las naciones que todas las otras palabras escritas. Hubo muchos oficios de aquellos hombres que Dios levantó para escribir esta palabra inspirada. Por ejemplo, 2 de los escritores eran reyes, David y Salomón. 2 eran sacerdotes, Samuel, o mejor, Jeremías y Ezequiel. Lucas era un médico. Varios eran pescadores, Pedro y Juan. También otros 2 eran pastores, Moisés y Amós. Pablo era un fariseo y además un teólogo, levantado a los pies de Gamaliel. Daniel era un político. Mateo era un recaudador de impuestos. Josué era un soldado. Y Esdras era un escriba. Y Nehemías era un mayordomo del rey. De tal manera que muchas personas de diferente área, muchas personas de diferente oficio, Dios la levantó para traernos este canon sagrado. La palabra canon quiere decir caña o vara de medir y significa una regla o una norma. Realmente todos estos libros que tenemos hoy están dentro del canon. Muchas personas que Dios levantó en el siglo I, siglo II, siglo III, aún en el siglo V, fueron usados para, digamos, cerrar el canon de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice en Éxodo 24:3, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué. O sea, del Antiguo Testamento Dios quería que todo esto se guardara, se escribiera, y menos mal que lo escribieron. La Biblia dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una vez y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Qué bueno que se pudieron escribir y hasta el día de hoy las tenemos. También dice la Biblia, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y esto se ha conservado por generación. La Biblia habla de que Dios dio orden a través de Moisés para que los levitas tomaran el libro de la ley y debían ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. También la Biblia dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual se guardó delante de Jehová. También Dios habló a Jeremías y dijo, toma el rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comenzó a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Amados, gracias a esta obediencia de estos hombres santos, de estos hombres apartados, consagrados, dedicados a Dios, hoy gozamos de la Sagrada Escritura. También dice la Biblia, oiga, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entonces, gracias a estos emanuenses, gracias a estos escritores, hoy podemos disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Así que la palabra de Dios es inmutable.
La palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. A la palabra de Dios no le podemos añadir. La Biblia dice en Apocalipsis que le añade a las palabras de esta profecía, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y tampoco le podemos quitar, porque si alguno le quita las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios quitará su parte de la santa ciudad y Dios le quitará las promesas que están escritas en este libro. Así que tenemos que leer la Biblia para ser sabios. Tenemos que guardar la Biblia para ser santo y tenemos que practicarla para ser salvos. Hoy más que nunca tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Con qué limpiará el joven? Y no solamente el joven, la dama, el caballero, el adulto. ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mismo profeta decía, Señor, si tu ley no fuese mi delicia, ya yo hubiera perecido en mi aflicción. Es que la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra es cual martillo que parte la roca de nuestro corazón en dos. Esa palabra es más dulce que la miel. Esa palabra también es deseable más que la leche materna. El apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amados, hoy más que nunca tenemos que leer la palabra. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Hoy más que nunca debemos afirmar nuestros pies en la palabra de Dios. Hay gente que duda de la autenticidad, de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A dónde iremos si no es a escudriñar la palabra de Dios? Esa palabra es santa, esa palabra es fiel, esa palabra es verdadera, esa palabra levanta, esa palabra da fortaleza, esa palabra da guianza. Qué bueno que cuando uno se dispone a leer la palabra de Dios, esa palabra se vuelve rema, es decir, Dios le habla a uno directamente. El corazón nuestro se compunge, es constreñido. Nosotros muchas veces leyendo la palabra tenemos que ir a las rodillas, llorar delante de la presencia de Dios, porque esa espada nos ha partido y hay que darle la gloria a Dios, porque esa palabra no es humana, esa palabra viene del cielo. El Señor mismo lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amado hermano, hermana, amigo y amiga, ¿qué concepto usted tiene de la palabra? ¿Es un concepto favorable o desfavorable? Yo le animo para que usted le dé importancia a la palabra. Esa palabra es de duración eterna. No podemos menospreciarla. Esa palabra hay que darle el calibre que se merece. Esa palabra, la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y también la tierra. Así que es necesario que escuchemos estas cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuáles son las pruebas utilizadas para determinar que la palabra de Dios es canonizada y es auténtica? 1. Por la apostolicidad. Ese libro, por ejemplo, lo comentaron muchos apóstoles. El mismo Señor Jesucristo hablaba de Jeremías, hablaba de Isaías, y eso le da un sello de autenticidad a esos escritos antiguos. También otra determinación es el contenido espiritual. Muchos libros, cuando lo leen las iglesias y lo leemos todos nosotros,
recibimos edificación espiritual. Esta es una prueba práctica de que ese libro es inspirado. También hay veracidad doctrinal. Ese libro y cualquier libro o escrito del Nuevo o el Antiguo Testamento realmente es aceptado. También se puede decir que son útiles. Estos libros realmente son útiles para dar aliento, para dar consuelo, para dar solaz, para dar refrigerio, para dar directriz en un momento de crisis. Y también esa palabra podemos decir que es inspirada. Es decir, como dice la Biblia, que esos santos hombres de Dios no escribieron por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron como amanuenses, como escritores, como cuando un gerente le dicta a una secretaria para que elabore cierto escrito, cierta carta. Así muchos hombres de Dios recibían la inspiración del Espíritu Santo y fueron usados para escribir esta palabra divina. Podemos decir que la palabra también tiene infalibilidad, es decir, que no falla, que no tiene errores. Mucha gente atea, escéptica, materialista, aún naturistas han querido encontrarle errores y defectos a la palabra de Dios y no han podido ni podrán, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amados, nosotros tenemos que saber que la profecía no fue traída por voluntad humana, o sea, no fue por capricho humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios llenaba a los escritores, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes para hablar de estas palabras eternas. También en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios siempre inspiraba a estas personas. Amados, es importante que usted hoy le abra la puerta al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Oh, aleluya. Usted también puede hacer que esa palabra se encarne en usted. Y la palabra de Dios es muy completa, tiene temas para todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en Mateo habla de la creación y el matrimonio, el diluvio y el arca de Noé en Lucas 17:26. Habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Lucas 17:28. La destrucción de Tiro y Sidón, Mateo 11:21. De la circuncisión, San Juan 7:22. De la Pascua, Mateo 26:2. De la ley, San Juan 7:19. De los mandamientos, Mateo 19:7. De la ley judía del divorcio, Mateo 19:7. El hecho de la zarza ardiente, Marcos 12:26. El símbolo de Jonás y el gran pez, Mateo 12:40. El arrepentimiento de Nínive, Mateo 12:41. La gloria de Salomón, Mateo 6:29. La sabiduría de Salomón, Mateo 6:29. Las fiestas de los tabernáculos, San Juan 7. David comiendo de los panes de la proposición, Mateo 12:3. Los sacerdotes profanando el santuario, Mateo 12:5. El cierre de los cielos en los días de Elías, Lucas 4:25. La historia de Naamán el leproso, Lucas 4:27. El registro de la serpiente de bronce levantada, San Juan 3:14. La misión del Mesías, Mateo 23:35. La misión de Juan el Bautista, Mateo 17:10. La misión de Elías, Mateo 17:10. Y Daniel y su gran profecía, Mateo 24:15. Esto es para ver una correlación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esto da un sello de aprobación divina. Es decir, que allí estuvo la mano de nuestro Dios. Y para resumir, la Biblia dice, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Yo le invito para que usted lo haga. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Allí donde tú estás, reconcíliate con el Señor, humíllate ante el Señor,
Esto no es casualidad. Dios ha querido que usted escuche esta palabra con el propósito de Dios extender su mano de amor y misericordia. Dios te llama. La Biblia dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón y salvo serás. Allí donde estás, repite conmigo: Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Te ruego, Dios mío, que perdones mis pecados, que tengas misericordia de mí. Yo me arrepiento de haber hecho lo malo. Abro la puerta de mi corazón para que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, entre a mi corazón y salve mi alma. Escribe, Padre mío, mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer siempre tu voluntad, porque tuyo es el poder y la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amados, quisiera dejarles este mensaje, que a partir de esta hora comience a leer más la Biblia. No la mire como un libro de cultura, como de información general, sino como la palabra inspirada de Dios. Vamos a orar. Quizás muchos de ustedes han dejado de leer la palabra, han dejado de tener interés, le han dejado de dar importancia a la Sagrada Escritura, y esto hay que restaurarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre bendito, mira toda esta cantidad de personas que me oyen esta hora y me ven. Te ruego que les des el deseo, el ánimo de leer la Sagrada Escritura. Tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hazlo, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo. Que seamos asiduos lectores de la palabra de Dios y que esta palabra traiga frutos en nuestra vida y también beneficie a los que nos rodean. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, más adelante estaremos saludando a otros hermanos. Si usted gusta, quiere colocar su petición por este medio, hágalo y estaremos orando por estas necesidades. En esta hora estuvo con usted su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Amén.